Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Bienvenidos una semana más al Centro Ultrella, en esta ocasión en la mejor compañía. Rafa Millán, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, encantado de saludarte, César, y qué bien estar en el centro, como Dios manda. En el centro, como debe ser, sí, sí. Fíjate que eres, creo que la primera persona de las primeras personas que han notado la idea del centro, ¿eh? Como en ese símbolo, ¿no? El estar ubicado desde una perspectiva global. Es muy interesante porque hoy vamos a hablar contigo de cuestiones como la relación existente entre psicología y espiritualidad, cual tienes un canal muy celebrado y muy famoso también del que vamos a mencionar algo. Nos vas a desvelar también el gran misterio, ¿no?, de cuál es la religión verdadera. Y también quería agradecerte, por supuesto, el haber aceptado esta invitación, que estás más que acostumbrado a hacer colaboraciones, pero es verdad que eres mi tercer invitado, así que te pido perdón de antemano por los errores que pueda cometer. Para quienes no le conozcáis, que sorprendería mucho que conozcáis mi canal y no el suyo, Rafa Millán ejerce como psicólogo clínico con consulta propia desde 2008. Eres licenciado por la Universidad Autónoma de Madrid. Un dato que me resulta muy interesante es que has ejercido como ilusionista profesional y de ahí te has convertido en lo que llamas un filósofo ácido, que creo que es como denominas a tu filosofía, de este corte Ajá. provocativo y humorístico, ¿no? Después de hacer el máster en filosofía en la Universidad Complutense, y te has revelado además como un fantástico escritor con obras como Las enfermedades mentales no existen, son los padres, que publicaste en 2017, o también un librito que es una absoluta maravilla, que yo me lo devoré en una tarde, que he reído y he llorado con ese libro. Cómo ser sufí y no morir en el intento, en 2020. Y que diriges talleres de psicología, encuentros, meditaciones sufíes y codiriges este impresionante canal que es Psicología y Espiritualidad en YouTube con Bardía, que vais por casi 65.000 suscriptores, si no lo he mirado mal. O sea que mi admiración total y las de todos los que estamos suscritos a ese canal y el agradecimiento por la enorme labor que hacéis. Y me gustaría comenzar por una pregunta básica y elemental, que es, ¿quién eres? Porque te he presentado diciendo lo que haces, pero solo tú en tus palabras puedes decirnos quién eres. Y me gustaría un punto de si queda algo de ese ilusionista profesional en la persona que eres ahora. Bueno, pues voy a empezar contando una anécdota que no sé si te será agradable porque tiene que ver contigo, ¿no? La última vez que hemos estado reunidos en casa con un grupo Ujú. de amigos, vino un Sí. conocido y me regaló una baraja y un libro de ilusionismo, ¿no?, que hacía tiempo que yo no leía. Entonces estoy tentado de otra manera de volver al ilusionismo, de coger esa baraja y tal vez la próxima reunión, si te animas a venir, podemos abrir haciendo unos juegos de magia, ¿no? Sí. Yo dejé el Hombre, pues, ilusionismo cuando me preguntas quién soy, de alguna ujú, manera porque me parecía que estaba añadiendo como capas no del todo auténticas sobre mi verdadera identidad. Y ya desde entonces mi objetivo, ¿no?, cuando dices quién soy, sería como ir quitando todo lo que sobra para llegar a ser auténticamente y genuinamente lo poco que soy, ¿no? Ser yo mismo, que es algo absolutamente indefinible. Ya sabes ujú, que a mí me gusta mucho el rollo este de la dialéctica del todo y de las partes. Entonces cuando alguien dice, venga, defínete quién eres, pues te está obligando a seleccionar una parte sobre un todo que no se puede seccionar. Entonces yo podría decirte, pues soy psicólogo, o soy padre de familia, o amante del sufismo, o ilusionista, o exilusionista, o algo así, y todos son identidades verdaderas, pero ninguna de ellas es de verdad lo que yo soy, ¿no? Que es como algo que no sé lo que es, ¿no? Y ojalá algún día, esto es muy sufí, llegue a ser absolutamente nada, como a diluirme totalmente, a no tener ego, que está muy de moda también en psicología y psiquiatría, el hipoego, no estar identificado con ninguna de las etiquetas, y de esa ujú, manera llegue a ser nada, ¿no? Este sería como el objetivo. Pero bueno, en lo mundano sería esto que te digo, ¿no? Yo creo que lo que más soy es padre de familia y marido, esto es a lo que me dedico ajá. la mayor parte del tiempo, y luego si quieres, sí, psicólogo en mi trabajo, psicólogo sanitario y amante del sufismo y lector también podríamos decir, ¿no? Me paso todos los días un rato leyendo ya casi como práctica espiritual, si no es como que me falta rezar si no he leído. Ujú. Interesante. Pero es que por eso me gusta hablar contigo, porque muchas veces cuando nos preguntan quiénes somos no nos identificamos mucho con lo que hacemos. Y entonces es verdad que en lugar de ir decapando, ir intentando rescatar la esencia, sí que es verdad que nos acabamos identificando con lo que hacemos. Entonces, para llegar a ser esa nada,
Es absolutamente, vamos, me parece ideal, ideal. Eso es. Una nada que es un Em, todo. Estoy muy tentado de preguntarte, como normalmente entrevisto yo, ¿quién es César Espinel? Seguro que Claro. esto también le interesa. No, no, ahora estás siendo tú entrevistado. Es que tienes que Vaya, acostumbrarte vaya. también a esto, ¿eh? Vaya, vaya, porque claro, tú como tienes este punto académico y como, claro, tienes una erudición y una documentación extraordinaria, yo te sigo siempre en el canal y veo prácticamente todos tus vídeos. Y también en TikTok, que eres la única cuenta, yo creo, que sigo en TikTok. Así, Y ostras, sí. pues, gracias. Y entonces, claro, veo que muchas veces tú mismo, como lo miras desde ahí, desde esa posición como del académico, ¿no? Te cuesta a veces mojarte y posicionarte, pero esto lo dejaremos para cuando yo te entreviste a ti en el canal. Me parece bien, pero si quieres te hago un pequeño avance. Además es que precisamente el otro día estuve hablando con una alumna que me decía esto, ¿no? Que también sigue el canal y dice, es que no te mojas, dices que ganarías muchísimas más visitas si entrases al trapo. Y digo, ya, pero es que precisamente, primero, no es mi estilo, punto número uno. Y punto número dos, creo que es importante también establecer primero una diferenciación a nivel más histórico o más crítico y luego, en función de esa base o traspasando esa base, experimentar la simbólica y la poética de la tradición espiritual. Pero es que lo que me encuentro muy a menudo, sobre todo en TikTok, que lo he visto muchísimo, es creyentes que manipulan la historia para vender una postura teológica, haciéndola pasar por historia. Y yo creo que toda tradición espiritual tiene que ser transhistórica. O sea, que trascienda la propia historia, que no necesite el anclaje histórico para desarrollar su poética, su transmisión, su enseñanza, todo. O sea, que no haya necesidad de manipular el pasado para proyectarse hacia el futuro. ¿Sabes? Entonces, por eso intento primero sentar unas bases de esa manera y luego mostrar el simbolismo, la mitología, que ya me conoces, ¿no? Este término tan peligroso, pero que sí, sí, porque siempre se malentiende. Pero es eso, ¿no? La belleza del relato y lo que transmite el relato. No, totalmente, Entonces, totalmente de acuerdo, ¿no? Y la clave sería las tradiciones o religiones entrarán en su mayoría de edad cuando sean capaces de hacer esto que dices, ¿no? De dejar de ser tenderetes que hacen marketing en cierto sentido para estar vendiendo una identidad y se conviertan en lo que siempre debieron ser, un medio para ser mejor persona, depurar el alma, si lo quieres decir así, y acercarse a la experiencia de lo trascendente o de lo sagrado. Y entonces todas las tradiciones son magníficas. Esta es la clave. ¿Cuál es la religión verdadera? Como decíamos antes, pues cualquier religión vivida de esta manera, como un medio para ser mejor persona y acercarte a lo trascendente. Si la religión es el fin en sí mismo y yo pongo mi tenderete y te vendo mi identidad, entonces muchas veces se convierte en lo contrario, como en un veneno para el alma, ¿no? efectivamente, es un camino al final, no un fin en sí mismo. Claro, Eso, ¿no? De adora a Dios y no adores una religión. eso es. Había un maestro, Miquel Valls, que decía una cosa muy graciosa, claro, que además lo utilizaba muy bien. Decía, claro, dice, si tú quieres ir a Toledo, tú te montas en el tren, pero una vez has llegado a Toledo te bajas del tren, no quedas aferrado al tren y ni conviertes el tren en el destino. No, Eso. el destino es Toledo, ¿no? Entonces, ten siempre eso claro, no te quedes agarrado al asiento del tren. Entonces, va un poquito por esa vía, pero puede que tenga que ver con esta crisis de identidad, ¿no? Y con esta construcción del yo colectivo que se aferra a elementos como muy, muy primarios, muy tribales, ¿no? Eso. Que uno pensaría que estábamos ya en otros ambientes y en otros esquemas, pero no, o sea, hay una suerte de retroceso. Es curioso. Em, claro, con una sociedad como la que estamos, ¿no? Y con todos estos grupos que están experimentando estos procesos de construcción de la identidad, se consideren o no religiosos, estamos en una sociedad en la que cada vez se está hablando más de salud mental, porque sabes y experimentas diariamente, ¿no? Aunque es verdad, y esto es una opinión personal, creo que se habla o se empieza a hablar de salud mental, pero no tanto de sus causas profundas, lo que genera esos problemas de salud. Y como supongo que estamos de acuerdo en que la salud mental está relacionada con la salud corporal, emocional y eso que podríamos llamar espiritual, ¿no? Precisamente, ¿qué papel, en tu experiencia, crees que cumple la espiritualidad en el cuidado de nuestra salud? Si en nuestro tiempo y nuestra cultura occidental el espíritu se ha divorciado del cuerpo o si simplemente lo hemos encerrado en un armario o qué pasa aquí, por qué se produce esta disociación.
Wow, vaya pregunta, ¿no? Además, es uno de mis temas, así que ¿cuántas horas tenemos para venga, a ver si Las que tú quieras darme. venga, a ver si soy capaz de ser sintético, ¿no? Que es lo que estamos intentando ahora. Ibn Arabi, tal vez el sufi más importante de todos los tiempos, murciano para más señas, decía siempre de hacer la síntesis, ¿no? Entonces vamos a ver si soy capaz. Claro, para mí la realidad humana, como te decía antes, es una totalidad compuesta de una enorme cantidad de dimensiones que operan juntas y armónicamente, ¿no? Entonces es muy obvio esto, ¿no? Es una obviedad. Está la parte física, fisiológica, corporal, emocional, afectiva, social, consciente e inconsciente, familiar, y todo esto tiene que estar como coordinado de alguna manera, ¿no? Entonces, una primera definición posible de espiritualidad sería esa armonía de conjunto. Para mí, una manera de entender la espiritualidad, porque podríamos entender que lo espiritual es como una dimensión más entre las demás, como diría, por ejemplo, Ken Wilber, el psicólogo transpersonal, como una línea propia de desarrollo entre otras, cognitiva, moral o las que sean, o esa armonía de conjunto, ¿no? De alguna manera son las dos cosas, ¿no? La espiritualidad es a la vez el último peldaño de la escalera y la madera misma de la que está hecha toda la escalera. Entonces, en un mundo en el que se cae en ¿cómo podríamos decir?, en mirar ciertos aspectos y priorizarlos sobre los demás, ya sean o los espirituales o los materiales, digamos, ¿no? Se podría caer en este error por un lado o por el otro, pues entonces hay un problema que podríamos llamar que es de índole espiritual, entendido así la espiritualidad como la visión unitaria de conjunto, la visión de unidad. Y hoy en día para mí está claro que está pasando ya desde la base o desde el fundamento cosmovisional, ¿no? Aunque muchas veces pensemos que la cosmovisión no es importante, para mí como psicólogo yo veo que es esencial, ¿no? Sobre la cosmovisión que tenemos está fundada nuestra visión de lo humano, el modelo de qué creemos que somos, qué necesitamos, cómo gestionamos nuestra vida, el sentido de nuestra existencia, que es lo esencial para esa salud emocional o salud mental, y sobre eso ya organizamos nuestra psicología. Entonces no es lo mismo vivir en una cosmovisión en la que existe, por ejemplo, una apertura a la trascendencia y alguien puede creer en Dios, por ejemplo, en la metáfora teísta o al menos en algún tipo de trascendencia espiritual, o vivir en una cosmovisión que desde mi punto de vista muy estrecha, en que solo existe la materia y normalmente entendida materia como en la ciencia del siglo XIX. Pues claro, es que eso es una forma de vida en la que hemos arrancado todo el misterio, hemos achatado el mundo hasta que nada más que quede un nivel, el nivel más básico material, y de esa manera estamos enfermando porque no estamos teniendo en cuenta la totalidad y el conjunto armónico. ¿Qué sería la salud mental en este discurso que te estoy echando? Pues esa armonía de conjunto entre todas las partes precisamente. Casi coincidiría salud espiritual y salud mental o salud emocional, ¿no? Por eso a mí el término salud mental me gusta poco, porque parece que está indicando nada más que un ámbito de lo que somos, ¿no? Digamos la banda o el aspecto cognitivo, que claro que es importante y está ahí, pero la gran mayoría de la gente que sufre hoy en día o que son etiquetados con etiquetas o patologías del ámbito de la salud mental a nivel cognitivo funcionan bien. Todos saben que 2 más 2 son 4, para esto no hay ningún problema. Es más bien algo emocional, algo del corazón. El corazón en el sufismo es muy interesante porque es la metáfora de la totalidad de lo que somos. No es un órgano, ni siquiera es la sede del aspecto estrictamente emocional o sentimental, sino que tiene que ver con la totalidad y con el conjunto de lo que somos. Entonces la salud espiritual tendría que ver un poco con esto también. Y luego otra forma en que lo podríamos abordar, como antes hablamos de lo de la religión verdadera, lo de los medios y los fines, ¿no? La vida humana necesita tener un fin que vaya más allá de sí misma para que merezca la pena ser vivida, para llevar el peso y la carga. Y cuando eso no está ahí, cuando no está claro cuál es ese fin, cuando se ha escamoteado como el misterio que le dé como salsa y sentido a la vida, pues muchas veces queda como ese mundo chato en el que no sabemos muy bien cómo movernos y enfermamos, ¿no? La enfermedad más actual que yo veo hoy en día sería como la de la falta de sentido. La gran mayoría de la gente que viene a consulta, yo esto lo veo empíricamente, lo toco, digamos, en mi diván o en mi consulta, en mi diván metafórico, es como gente que ha cumplido todo el programa materialista occidental, ¿no? Que tiene aparentemente todo lo que hay que tener. Tengo casa, coche, check, ¿no? Casa, check, coche, La checklist, check. sí. La checklist, 1,5 hijos, check, ¿no? Lo tengo todo, una pareja razonablemente buena. Y sin embargo, me quiero morir, no me quiero levantar por las mañanas de la cama. ¿Qué está pasando, no? Yo aquí siempre digo un poco de broma en la dialéctica del todo y de las partes, que lo tienen todo menos el todo. De esa manera, todo se queda en nada, ¿no? Si te falta como esa dimensión última esencial que dé sentido a todo lo demás, como la clave de bóveda que da sentido a cada una de las partes, pues entonces todo se diluye en nada. Y en parte esto ocurre también porque en el mundo actual
se confunden los medios con los fines, porque los medios es algo con lo que se puede comerciar, que tiene valor, y un fin no, porque el fin es aquello para lo que lo hacemos todo. Entonces es gratis en sí mismo. Los fines universales, esto es casi teología medieval, pues ¿cuáles serían? Pues yo qué sé, lo que da sentido a la vida por sí misma, por lo que perseguimos de verdad en la vida, el Toledo al que vamos en el tren, que serían pues el amor, la amistad, la belleza, la bondad, la verdad, y todos son gratis. No se puede comerciar con ellos por definición. De hecho, si intentas comerciar con un fin, se convierte en su contrario, lo prostituyes, ¿no? El amor que se puede comprar y vender es lo contrario del amor, o la justicia que se puede comprar o vender, o la verdad o la belleza es lo contrario, la verdad, la justicia o la belleza. Entonces estamos como... Y como eso es gratis, como te digo, en el discurso continuo, en el flujo de imágenes al que estamos sometidos continuamente a través de las pantallas y del Instagram, del TikTok y de la tele, están siempre vendiéndonos algo, y entonces ese algo siempre es un medio. Y yo creo que se ha dado una confusión de los medios con los fines. Cuando el fin ha desaparecido, cuando se ha achatado desde una cosmovisión un poco materialista que aún arrastramos, pues entonces estamos siempre comprando medios creyendo que son el fin. Y confundir el medio con el fin o la parte con el todo, para mí es el peor pecado filosófico que hay. Y ya digo esto y me callo, que como tú sabes lo he llamado la sinécdoque, ¿no? Que es la figura literaria de tomar la parte por el todo. Entonces, si yo me compro un teléfono móvil pensando que eso me va a hacer feliz, o un coche más grande, o me busco una pareja que tenga un cuerpo estupendo, y eso es como lo que prima a la hora de elegir pareja, pues estoy cayendo en sinécdoque, que es tomando la parte por el todo, los medios por los fines, y entonces lo más seguro es que no solamente no encuentre nada, sino que cada vez me vaya sintiendo más y más vacío sin saber por qué, ¿no? Como un mal del vacío existencial o del vacío espiritual. Así que sí, como ves, para mí espiritualidad y salud mental o psicología están íntimamente relacionados e inseparablemente relacionados. Y la psicología entrará en su mayoría de edad, voy a decir una cosa que es una burrada en ciertos ámbitos, cuando acepte esa dimensión espiritual, como hay intentos serios y científicos ya, como por ejemplo la psicología transpersonal. Claro. Sí, llegar un poco a alcanzar ese órgano de integración, ¿no? Ese corazón de Ibn Arabi. Claro, resulta interesante porque si concebimos, si tenemos que desarrollar una comprensión de nuestra realidad cotidiana y de otorgarle y dotarle de un sentido y de un significado, ¿hay alguna receta para esto? O sea, ¿hay unas claves, alguna metodología? Una persona que dice, vale, tengo que encontrar un sentido, ¿no? Un fin último, ¿que hay algo que pueda hacer que sea aplicable para todos o no existe eso? Aunque sea una base, o sea, no te digo que no, pues es que cumpliendo 1, 2, 3 y 4 es aplicable a todas las personas, porque eso, no, eso es una panacea que sabemos que no existe, pero ¿hay alguna base que todo el mundo pueda poner en práctica o depende enormemente y en todo momento del individuo? Vale, vale. Hay una receta infalible que es suscribirse a Centro Ultrella. Esto lo primero, ¿no? Una vez que hagas esto, ya vamos bien. A partir de ahí todo va mejor. Y a psicología y espiritualidad. Y al canal de YouTube Psicología y Espiritualidad. Esto vamos, sí, como esta es la matrícula, ¿no? Sí, exacto, para subir nota esto. Entonces, la matrícula. Nos da unos créditos buenísimos. Y sí, bueno, como antes te decía, sí, la podemos enfocar de muchas maneras la pregunta. Voy a intentar ser sintético, a ver si esta vez lo consigo. Sería, si yo soy una parte que quiere ponerse al servicio de una totalidad mayor, yo creo que el ser humano es transitivo por naturaleza. Esto sería un poco largo explicarlo, es decir, no podemos solo ser de la experiencia mística para abajo, no podemos solo ser, sino que estamos a algo, ¿no? Toda la filosofía, de hecho, existencial y grandes autores españoles, ¿no? Desde Ortega y Gasset o Luis Cencillo, para mí, o Zubiri, insisten en esto, ¿no? En que la vida humana es un quehacer que siempre se pone para algo. No podemos nada más que estar, nada más que ser como una planta o en cierta manera, hasta cierto punto, como un animal, sino que somos para algo. Entonces tenemos que buscar algo que sea más grande que yo mismo para que dé sentido a mi propia vida. El sentido se hereda como de arriba a abajo, podríamos decir. ¿Cuál es el sentido, por ejemplo, de una nota musical? Estar engarzada armónicamente en una melodía, que es lo que le dota de sentido. Ese mismo sonido, pip, fuera de la melodía, solo es ruido, no significa nada. Pero engastado armónicamente dentro de su melodía, esa misma materia sonora, esa misma nota, está llena de belleza y de significado porque forma parte de una totalidad mayor de la melodía. De hecho, cada nota de la melodía es de alguna manera la melodía entera vista desde un ángulo, desde una de sus partes. Pues nosotros somos como esa nota que tenemos que buscar cuál es nuestra canción, cómo cantar nuestra canción o cómo encontrar nuestra melodía. ¿Y qué es eso más grande que yo mismo que puede dar sentido a mi vida? Pues hay varias respuestas habituales, aunque es algo muy personal. Una de ellas sería una familia, aunque claro, tampoco uno puede buscar el sentido de la vida en la familia, porque entonces normalmente está poniendo demasiada carga en lo que está buscando, ¿no? Una obra de algún tipo, una obra científica, literaria, filosófica, artística, una obra social.
darse o ayudar a los demás. Claro, esto es esencial. Si yo me agoto en mí mismo y estoy nada más que pendiente de mi ombligo, como hoy en día por desgracia pasa mucho, me voy a deprimir. No es una vida humana con el fuste suficiente para sostener todo lo que significa estar vivo. Tengo que entregarme o darme a los demás, buscar algo más grande que yo mismo que dé sentido a mi acción. Luego otra clave número 1, buscar algo más grande que yo mismo para que yo tenga sentido, como la nota en la melodía. Otra clave sería la sinceridad y la autenticidad, ¿no? Hacer un análisis de conciencia profundo y ver qué o quién soy yo de verdad. Muchas veces hay gente que no se ha detenido de verdad a hacerse esta pregunta que tú me decías al principio: ¿qué soy yo? ¿Quién soy yo? ¿Qué es lo que de verdad quiero? Y a veces hay que hacer una revisión biográfica para ello, ¿no? Que se puede hacer en terapia, por ejemplo, ¿no? Cómo era en mi infancia, cuáles eran mis deseos, mis impulsos, qué es lo que ha quedado un poco a lo mejor reprimido o no del todo desarrollado, qué heridas, sesgos y carencias emocionales tengo que están distorsionando mi forma de entender la realidad y mi propio mundo emocional, ¿no? Para ir descubriendo quién soy. Y luego lo más importante, centro ultrella, es decir, colocar en el centro poner lo importante en su sitio, que serían esos fines en sí mismos. Para mí, esto ya es metafísica, para mí, todos esos fines que hablamos antes son uno solo, son la misma cosa, que podemos llamarlo absoluto, lo real, lo verdadero. Entonces, una manera de poner el centro en el centro y no algo periférico, de no tomar los medios por los fines, sería preguntarme: ¿qué es para mí lo más esencial, importante y lo verdadero? ¿Cómo puedo yo ponerme desde mi situación real y concreta, sin flipes, al servicio de la realidad, al servicio de lo real, al servicio de lo importante, lo bueno, lo verdadero, lo bello, la amistad, el amor, la justicia? Y probablemente, si me hago estas preguntas con sinceridad, encuentre la respuesta que a lo mejor no la quiero escuchar, porque implica cambiar actividad, digamos, salir de la zona de confort, como está tan de moda decir, o cambiar actitudes un poco cómodas e inerciales para enfrentarme a mi propia esencia como humano, que sería esto, ¿no? Así que lo podemos dejar ahí si quieres, como ver de qué manera puedo, como una parte, integrarme en una totalidad mayor, ser auténtico y sincero conmigo mismo y preguntarme qué es lo más importante, cuál es el centro, ¿no? Poner el centro en el centro. Sí, desde luego nadie dijo que fuera fácil, eso está claro. Es que si fuera Pero fácil, qué rollo la vida. Imagínate que fuera fácil, que nacieras ya como marcado aquí con un número y que dijeran: César Espinel, número 7, ¿qué va a ser? Doctor en mitología. Qué rollo la vida, ¿no? No hubieras dado ningún sí, tumbo ni nada, sería totalmente. una cosa aburridísima. No habría libertad, ¿no? Que es el efecto último que yo creo que la realidad entera está ajustada para conseguir el efecto de la libertad humana. Entonces, ¿no? Que hay ese ajuste fino que hablan a veces los cosmólogos, si miramos bien cuál es el sentido por el que todo está tan finamente ajustada para que seamos libres, ¿no? Entonces, si viniéramos ya con el número, con el código de barras, pues no seríamos libres, nada tendría gracia. Efectivamente. Sí, y es verdad, a lo largo de la historia de las religiones, una de las cosas que vemos es cómo funcionan como sistemas complejos que permiten aportar una identidad individual y colectiva. O sea, yo, en función de cómo me relaciono con mis semejantes, y cómo aporta esa y se genera una cultura. Y es interesante porque a lo largo de la historia las religiones en gran medida han aportado ese sentido último, ¿no? Que también, como he visto, hay un error de concepto, que se piensa que las religiones lo que pretenden es venderte un mundo que está fuera de este, ¿no? Que pretenden evadirte de la realidad, y en realidad no. O sea, cuando estás estudiando ves que no se trata de irte fuera de la realidad, sino de profundizar en la realidad, de acceder a diferentes y a cada vez más profundas capas de significado que funcionan efectivamente como círculos concéntricos hacia ese centro, no hacia ese uno que comentabas. Es verdad que desde el siglo XX, empezó también en el XIX, pero a partir del XX es cuando gana su fuerza, se está generando lo que algunos investigadores han llamado estas nuevas espiritualidades, nuevos movimientos religiosos, ¿no? Que es todo un abanico de doctrinas y prácticas de enorme diversidad. Y es cierto que afectan estos movimientos y la base experiencial que hay detrás de esos experimentos, ¿no? Cuando hay una no identificación con las llamadas religiones históricas, ¿no? Cuando estos grandes sistemas ya no corresponden a la experiencia de los individuos y se buscan estos nuevos movimientos, desarrollos, etcétera, que afectan evidentemente psicológicamente a la población bueno, de lo que llamamos, de lo que entendemos como primer mundo, ¿no? Utilizar esta terminología, ¿no? Que es al final donde se desarrollan. Entonces, ¿por qué piensas que han surgido tantos de estos movimientos en un periodo tan corto ¿No? de tiempo? Si hay un motivo o varios motivos psicológicos detrás, si estamos en un momento, un Wow. momento mental, corporal, espiritual, emocional, de esa integración del ser, ¿no? Que nos afecta completamente en todos nuestros niveles, si hay un por qué no conectamos con esas tradiciones que llevan siglos, y
nos aferramos fervientemente a elementos que tienen 100, 200 años. Wow, qué buena pregunta. Pues es Es complicada, lo sé. complicada, Te pongo en claro, un sí. aprieto. Le puedo dar una primera aproximación y luego ya quedamos para hacer la tesis doctoral otra tarde. Me parece bien. La hacemos juntos. Eso ya a lo ver. acompañamos con un Sí. café, con... Vamos a ver, ¿no? Pues sí, no, ahí lo primero que se ve es que no podemos no ser espirituales de alguna manera, ¿no? Que no podemos no estar llamados a ese ámbito de trascendencia y cuando eso se vacía, como ha ocurrido en cierta manera en Occidente, tal vez por un problema cosmovisional, por ese materialismo o esa cosmovisión un poco pobre que ha venido viendo desde el siglo XIX y XX, pues enseguida aparecen, florecen como champiñones sustitutos como de esa espiritualidad tradicional. ¿Está todo mal en la nueva era o está todo bien? Pues ni sí ni no. Aunque hay un libro muy complejo que es el que yo recomendaría para este tema, no escucharme a mí, sino leer el libro de Vicente Merlo que llama La llamada y entre paréntesis de la nueva era, ¿no? Entonces él hace una reflexión muy honda porque claro, lo que llamamos nueva era o estas nuevas espiritualidades hay de todo, ¿no? Entonces hay cosas que son más serias, menos serias, chorradas totales, todo amalgamado, todo mezclado. Y también tienen que hacer las tradiciones, sobre todo el cristianismo, porque es la tradición que era más propia de Occidente, una reflexión de qué ha pasado para que cuando se está buscando o se quiere tener un camino espiritual o se busca atender esa llamada espiritual, se busque cualquier cosa recién nacida, como tú dices, la última espiritualidad de moda, en vez de irme a la iglesia. Hay algo también que ha pasado con el cristianismo. Algún autor ha dicho, aunque yo esto no estoy seguro que sea así, que en otras tradiciones sí que existe una espiritualidad o un esoterismo, podríamos decir, con esoterismo con ese, como por ejemplo eso, el sufismo en el Islam o la Kabbalah en el judaísmo o en el budismo y el hinduismo, sobre todo el budismo, especialmente el que ha llegado a Occidente, muy depurado de los elementos más culturales o más beatos de la tradición de su propia tradición, son en sí mismos esos caminos espirituales como relativamente refinados o depurados. Sin embargo, el cristianismo no ofrece de manera directa algo así. Claro que hay intentos, hay gentes y hay grupos, y podríamos nombrar muchos, Javier Meloni, por ejemplo, que me gusta mucho, ¿no? Pero el propio Meloni habla de que vamos hacia un tiempo de síntesis, ¿no? Uno de sus libros se llama así, ¿no? Tiene dos muy interesantes, Perspectivas de lo absoluto y hacia un tiempo de síntesis, en el que yo creo que él resume muy bien también algunos de estos temas. Y entonces él llega a decir a veces que es posible, ¿no? Que en el futuro, de una manera se vaya dando, ¿no? Las tradiciones van evolucionando, no son esencias vacías en frascos preciosos e intocables, sino que no es lo mismo el Islam del siglo I, X, XV, XX o el cristianismo del siglo I, he dicho el Islam, madre mía, del siglo VII, Sí, sí, del bueno, siglo I, de la égira, eso. Sí, claro. o el cristianismo, ¿no? Todo va como cambiando y evolucionando y va viendo como interconexiones y fecundaciones mutuas, como tú bien sabes y estudias. Entonces es posible que poco a poco, de una manera natural, vayamos hacia ese tiempo de síntesis y que haya como muchas posibilidades, ¿no? Uno pueda venir a una religión o tradición de toda la vida o pueda como ir hacia el espacio de síntesis, ¿no? Todo puede ser. La realidad humana es increíblemente compleja. Sí que es cierto que, como antes decíamos, para pasar a la mayoría de edad, las tradiciones tendrían también que hacer su propio trabajo, integrar los avances de las ciencias, por ejemplo, hacer una revisión crítica de sus propios textos y de sus propias cosmovisiones, y esto es vivido en algunas tradiciones como un anatema, o sea, como algo totalmente impensable, porque parece que te quieres cargar la propia tradición, cuando es al contrario, es una vuelta al mensaje original, ¿no? Normalmente la cosa funciona así, va viendo como reformulaciones en el que intentamos volver a releer el mensaje original desde un nuevo tiempo y desde una nueva conciencia de cada tiempo, ¿no? Cada época histórica tiene su propia forma de entender los textos, entonces a lo mejor pasa esto también, ¿no? A mí me gusta la metáfora de Meloni, de que son como diferentes ríos que van al mar, ¿no? Y entonces hay zonas del río que ya son como deltas, en el que el mar se mezcla con el agua del río, hay quien está todavía en la montaña, que el agua está congelada y tiene que empezar a descongelarse para ir pasando al río para llegar al mar, y son diferentes momentos humanos que se darán siempre. Yo creo que ya he despertado en esto, ¿no? Yo ya no creo que llegue como los reinos de los cielos a la tierra, ¿no? Que llegue un momento en el que todos evolucionemos y estemos en una conciencia de paz, armonía y amorosa en este mundo. Me parece que eso no va a pasar, que esos elementos que tú comentabas, tribales o esos bajos niveles de conciencia o esos elementos agresivos, siempre van a estar ahí, ¿no? El ser humano tiene una vida inconsciente y pulsional, en ocasiones muy agresiva, y esto forma parte de nuestra naturaleza y siempre va a ocurrir. Si miramos la historia, no hay una generación prácticamente que se libre de todo tipo de barbaries o salvajadas o guerras.
Entonces esto me imagino que seguirá pasando siempre. Entonces tendremos que movernos. Y está bien que sea así, ¿no? Está hecha la cosa así, para que nos movamos en esa libertad entre el bien y el mal, comamos de la fruta del árbol del bien y del mal. Si todos fuéramos muy buenos y fuéramos como ángeles, nada tendría sentido en esta vida tampoco. Y lo contrario, si fuéramos como animales, digamos, no tuviéramos esta capacidad para darnos cuenta de que lo estamos haciendo mal y sentirnos culpables, tampoco nada tendría gracia. Todo está ajustado, como te decía antes, para conseguir ese efecto de la libertad humana. Y entonces nada está cerrado, o sea, no hay una tradición, no venimos con un manual de instrucciones, que es el sueño fundamentalista de las religiones. Es decir, no, mira, este es el manual de instrucciones del ser humano porque es la palabra divina misma, aquí, pum, yo la tengo, ¿no? Y entonces ya está todo claro. Pues entonces no habría vida inconsciente, no estaríamos, como dice Luis Sencillo, desfondados, ¿no? No habría falta hacer diferentes culturas, diferentes lenguajes, sino que todos seríamos iguales, como fotocopias, y eso no sería la vida humana, sería un horror, ¿no? Gracias a Dios lo que Dios quiere es que seamos diversos y diferentes, que no haya una solución evidente, que haya diferentes culturas, que esa armonía de conjunto, esa salud mental, no está claro cómo conseguirla y hay que improvisar soluciones cada vez que hacemos con nuestra pulsión sexual, afectiva, emocional, nuestra búsqueda de sentido. No está claro, hay que inventar de formas culturales y religiosas cada vez y eso no acabará nunca, porque la creatividad humana no acaba nunca porque no está cerrado. El ser humano antropológicamente es un ser abierto, abierto por arriba, no sabemos cuál es la realidad última, abierto por abajo, en cuanto a pulsiones e instintos no sabemos qué hacer con eso, abierto socialmente, no sabemos cómo relacionarnos con los demás, necesitamos códigos diferentes cada vez para ir más o menos cerrando temporalmente y precariamente esos aspectos que nunca se cierran del todo, ¿no? Entonces, siempre habrá, yo creo, nuevas tradiciones, las tradiciones cambiarán. A lo mejor esto ha pasado en otras épocas, ¿no? Tú lo habrás estudiado más que yo, ¿no? Que ha habido como las herejías o cosas así, ¿no? Que ha habido como florecimientos, claro, no tan rápidos como hoy en día, con Internet y con tanta gente en el planeta, ¿no? Pero que ha habido como florecimientos de otras formas de espiritualidad que normalmente se han ido atajando para centrarse en una ortodoxia y ya está, ¿no? Sí, o separando, que ha sido mucho como los partidos políticos, de decir, Eso, pues no pienso como tú, pues yo me monto mi historia y eso. se van, y así es como una ramificación constante. Es verdad, y qué alegría me da escucharte hablar así. Precisamente recuerdo un pasaje de Barionat, la primera obra de teatro que escribió Sartre, como ateo militante que era y que sorprende tanto precisamente porque, de hecho, todavía hoy se vende, ¿no?, como un ateo que explica y entiende perfectamente el misterio de la Navidad. Es un auto de Navidad que escribe en el campo de concentración y hay un momento en el que el protagonista de la obra, que es Barionat, que es un celote, por tanto, militante, intransigente, radical, etcétera, que quiere evitar que nazcan más niños en su pueblo para no servir a los intereses de Roma, ¿no? Para que no se conviertan en mano de obra, en soldados, etcétera, etcétera. Y se produce entonces en ese momento el nacimiento de Jesús, ¿no? Y es muy bonito un encuentro que tiene Baltasar con Barionat. Ujú. Y precisamente Baltasar le dice a Barionat esto que estamos comentando. Le dice, claro, el ángel, al ángel le ha sido entregado absolutamente todo por Dios. O sea, vive en un éxtasis perpetuo de contemplación de la gloria divina. La piedra vive en un estúpido presente perpetuo. Pero el hombre, Eso. cuando Dios creó al hombre, le dio tanto la esperanza como la preocupación. Y es ahí donde radica su grandeza. Precisamente en ese equilibrio de formas y en esa expresión de la libertad. Al final, claro, todo va referenciado a la libertad humana y al depósito de la esperanza, ¿no? Claro, De sí, justo esa, así, la... justo así. Sí, hay un poeta chileno que siempre se me olvida el nombre, que no es Lin, es otro ahora. Ay, caray, que lo define, bueno, de que da una metáfora que me parece brillantísima, que es que, bueno, él lo aplica a la mujer, ¿vale? Pero lo podemos actualizar para ser menos machistas de una manera Sí, al ser humano en general, mejor ¿no? sí. El ser humano es un terrible embutido de ángel y bestia, ¿no? Pues eso, me parece una perfecta definición. Efectivamente, sí, 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 así es. Además, también aclarar una cuestión sobre el libro de Meloni del tiempo de síntesis, ¿no? Porque también sabemos cómo es YouTube y hay gente que se escandaliza mucho. El tiempo de síntesis y el hecho de que toda tradición vaya confluyendo a un centro, ¿no?, que remitan a un mismo centro, no significa Eso, renunciar a la propia tradición, no significa rechazar la propia tradición e identidad, sino precisamente no entremezclarlas y hacer un pastiche, ¿no?, sino preparar un mosaico. No de eso. eso va, o sea, de cada uno, cada tradición desde su propia identidad, confluir y reconocer las demás tradiciones como caminos Eso. equivalentes, válidos para distintas personas en función de sus circunstancias, necesidades, experiencias, anhelos, etc. Pero eso es también como un gran desafío, ¿no?, de las espiritualidades de hoy, el ser capaces de ponerse a la misma altura que las demás, ¿no?, de no reconocerse como mejores y tratar con cierto Eso. paternalismo
el resto de tradiciones, de decir, bueno, sí, o sea, no es tan mal, pero te falta lo que yo tengo. Eso, eso. O sea, entonces eso es curioso. O sea, yo Es recuerdo que cuando cada estaba... tradición es a la vez completa, cada tradición es como completa en sí misma de alguna manera, pero a la vez hace hincapié en ciertos aspectos más que en otros y enseguida se da como ese juego de identidades como de niños pequeños, de bueno, tu religión no está mal, también te puedes más o menos salvar, pero oye, los que estamos en la buena, en la de verdad, los que En vamos la buena, claro. al cielo más elevado, ¿no? Sí, eso sí. Sí, yo recuerdo que tuve una pequeña discusión con una de mis profesoras porque venía un poco a exponer esto, ¿no? Es decir, claro, desde la postura del cristianismo es lo que ellos entienden como el cristocentrismo en todas las religiones, ¿no? Que dicen, Eso. sí, cada una tiene lo suyo y tiene una parte de verdad, pero donde se expresa plenamente, ¿no? Donde está en su excelsitud, es en el cristianismo. Y entonces decían, Cristo se manifiesta en otras tradiciones como semilla. Dicen, Sí, pero sí, sí, donde sí. realmente germina es el cristianismo. Y digo, hombre, a ver, esto es un paso, ¿vale? Eso está bien, o sea, ya no vas a convocar a la guerra santa contra nadie, lo cual Eso es. está bien, pero igual es un poco paternalista esta Sí, postura, sí, ¿no? sí, O sea, eso y es. estaba un poquito, y teníamos ahí nuestro rifirrafe por esta idea, ¿no? Que claro, ella me acusaba a mí de relativista, Eso. yo de paternalista y andábamos en este juego. Pero Eso. Y es curiosamente se realmente... da entre, perdón, entre judaísmo, o sea, las tradiciones llamadas abrámicas, ¿no? Judaísmo, cristianismo, islam, se da todo el rato como esta guerra santa de unos contra otros y esta búsqueda de la diferencia, cuando si lo miramos desde fuera, por ejemplo, desde el hinduismo o desde... son con perdón de Dios por lo que digo, prácticamente iguales. Hay diferencias de matiz en la forma de entender la realidad última, la divinidad, Dios o Alá o Adonai. Hay En unas la diferencias formulación. mínimas y forman parte de una tradición, reconocen prácticamente los mismos personajes históricos. Claro, cada uno es diferente, tiene su contexto tal, pero si, como decía Abdenur Prado, las ciencias de las religiones hubieran nacido en la India en vez de en Occidente, seguramente se verían como una sola tradición que se llamaría abrahamismo o algo así, y en la India diríamos que hay 3.000 religiones distintas, ¿no? Y sin embargo ahora parece Claro. lo contrario, visto desde fuera parece que Islam, cristianismo y judaísmo son algo muy muy diferente, tres religiones distintas y el hinduismo es una, pum. ¿No? En absoluto. De hecho, es muy llamativo el hecho de que en varias corrientes visnuistas se considere al Buda un avatar de Vishnu. Que claro, aquí ya los indólogos dicen esto puede ser por dos cosas, o bien porque efectivamente es una muestra de la capacidad que tiene lo que nosotros llamamos hinduismo de ser permeado por toda tradición, y la otra es por, bueno, intentar como insertar a la competencia dentro del propio sistema, ¿no? Es decir, bueno, sí, estaba aquí, pero tal. Entonces ahí todavía hay un Eso. debate que es divertido, pero que efectivamente corresponde a una mente completamente occidental de esto, completamente compartimentado, ¿no? De todo corresponde a su principio propio. Es curioso pues claro, y yo la primera vez que me di cuenta del profundo calado que tenían en las personas todos estos movimientos, esta manera de entender la espiritualidad, la tradición, etcétera, fue al ver la cantidad de vídeos en YouTube que creadores de contenido dedicaban sobre todo a la ley de la atracción, ¿no? Esto que es inspirados en la frase de Pablo Coelho de cuando quieres algo, todo el universo conspira para que realices tu deseo, y que se alentó mucho con la publicación de libros como El Secreto, ¿no? Que defendía esto de los pensamientos son la principal causa de todo, somos lo que pensamos y atraemos lo que pensamos, lo que estás pensando está creando tu vida futura, los pensamientos imperfectos son la causa de todos los males de la humanidad, ¿no? La enfermedad, pobreza, infelicidad. Y aquí a mí es una cuestión que me preocupa bastante, y corrígeme si me equivoco, pero tal como yo lo veo, este tipo de obras acaban propiciando un pensamiento de que toda nuestra vida está en nuestras manos, que somos dueños completamente de nuestro destino, que todo lo que nos ocurre está bajo nuestro control porque es causa de nuestros pensamientos y de nuestras acciones. Y aunque es evidente y estamos de acuerdo en que pensamientos positivos son necesarios para no autosabotearnos, también creo que muchas veces se pretende que los pensamientos lo hagan todo, ¿no? Como que la negación de pensamientos considerados negativos, como si no fueran parte también de nosotros, provoca como situaciones marcadas con sesgos como el de la profecía autocumplida. Entonces me gustaría conocer tu opinión sobre esto. ¿Cómo ves estas dinámicas del pensamiento posesivo compulsivo o, o,
o de esto, ¿no? De la ley de la atracción, desde estos dos ámbitos, ¿no? Desde la psicología y desde la espiritualidad. O sea, se trata de una respuesta a la incapacidad cada vez creciente que tenemos de lidiar con la frustración, con la desesperación, precisamente por la falta de sentido que comentabas antes, o la necesidad de algo, de aferrarse a una cuestión que promete resultados rápidos y fáciles, o hay algo más profundo detrás. Joder, me lo estás preguntando todo, ¿eh? No se te puede dejar. Pues tú No, mismo... es que tengo muchas ganas, o sea, me interesa mucho lo que piensas. Entonces, tú también contextualiza y pon la respuesta que quieras poner, ¿eh? No te sientas obligado. Y dices, oye, mira, esto prefiero no contestarlo. Esto paso. Pregúntaselo a Mardía o a otro. Sí. Pues no, como tú bien dices, claro, ¿no? Tal vez, ¿no? Esto cuando yo incluso estudiaba la carrera, y estoy de acuerdo en que es así, que es raro yo que esté de acuerdo con algo de la carrera, se decía que uno de los índices para medir como la madurez emocional de una persona más claro era justo eso, la tolerancia a la frustración. Entonces, efectivamente, como vivimos en un mundo muy infantilizado en muchos sentidos, ¿no? En el occidente moderno, y esto yo creo que es evidente, no hace falta ni siquiera justificarlo. Yo qué sé, yo tengo pacientes de 50 años que se pasan el día jugando a la Play, fumando porros y viendo teleseries, por ejemplo, ¿no? Como si fueran niños, ¿no? Sin ninguna responsabilidad o sin capacidades de compromiso, de búsqueda fuerte de sentido, ¿no? De cualidades adultas. Entonces, pues claro, hay una enorme intolerancia a la frustración y buscamos soluciones mágicas, ¿no? Como por ejemplo eso. De hecho, yo estoy intentando manifestar un Tesla, ¿eh? Ojo, lo tengo en intento de manifestación desde hace tiempo, lo tengo escrito quiero un Tesla, un coche Tesla, pero todavía no se me ha manifestado, ¿no? Estoy al intento. Vaya, eso es que no estás pensando con suficiente foco. Yo creo, no, porque luego hay vídeos, como estos vídeos en YouTube no tienen mucha gracia porque luego normalmente te dicen por qué está fallando, ¿no? Ya se ha pasado, primero te enseñan a manifestar, esta ola ya se ha pasado, cuando hemos visto que lo que queremos manifestar no se acaba de manifestar del todo, ya te decimos, bueno, ¿qué es lo que está pasando? ¿No? Es que tienes que quererlo, pero inconscientemente, no solo de manera consciente, entonces hay que hacerte una programación en que tú lo piensas, tal. No, el otro día vi uno, de hecho, que decía, no, es que el problema es que esto se hace a través del chakra corona, que lo tenemos cerrado, entonces cuando lo intentes manifestar tienes que estar tocándote la corona y haciendo un masaje, porque de esa manera sí lo mandas al universo el mensaje, y esta es la manera correcta de manifestar, que es lo que hasta nadie sabía, el secreto del secreto. Entonces esta es la forma. Bueno, hombre, sí que es cierto, hay algo cierto en la ley de la atracción, ¿no? Claro, evidentemente, ¿no? Pues siempre en todo lo que está manifestado, todo lo que existe en nuestro mundo, hay algo cierto. Otra de mis luchas es que todas las grandes escuelas de psicología, filosofía, antropología y todas las grandes religiones aciertan en algo, fallan en algo y aciertan en algo, y si existen y triunfan, digamos, y hay gente que le sigue es porque están tocando de alguna manera en la realidad, están mordiendo en algún sitio. Entonces, ¿qué es lo que hay de verdad para mí en la ley de la atracción? Bueno, pues claro, primero hay que pensar en algo antes de obtenerlo, ¿no? Si yo no deseo tener un Tesla, seguro que no lo voy a tener, pero no por desearlo tendré el Tesla, claro, ¿no? Como es esto de que todo el que cazó la gacela corrió detrás de ella, pero no todo el que corrió detrás de la gacela la cazó o algo así, ¿no? Claro, evidentemente. Y luego que la realidad que vivimos en muchos sentidos está mediatizada por nuestro mundo cognitivo, por nuestro pensamiento, por nuestra cosmovisión. Entonces, si yo, por ejemplo, pienso que nunca voy a conseguir, yo qué sé, que voy a ser toda la vida pobre y que nunca voy a conseguir nada y que hay que ver los pobres que malos son, pues probablemente toda la vida sea pobre. Si yo pienso, no, yo voy a conseguir ser rico, porque para mí es muy importante ser rico, entonces me pongo a mirar en vídeos en YouTube de cómo ser rico, cómo invertir, dónde trabajar, qué hacer para tal, pues ahí tengo algunas opciones de conseguir dinero que de la otra manera a lo mejor no tendría, ¿no? Lo típico de padre rico, padre pobre, mentalidad de rico, mentalidad de pobre. Yo veo muchos pacientes que, por ejemplo, piensan que nunca van a encontrar pareja, que hay algo en ellos que está mal, que son feos o feas, o tienen alguna tara, y entonces nunca van a encontrar pareja. Pues claro, nunca hacen todo lo que hay que hacer para conseguir pareja. Entonces, si yo digo, no, hombre, tú puedes encontrar pareja y consigo que se lo crean, es como la ley de la atracción, ¿no? Anda, como yo creo que voy a tener pareja, pues por lo menos voy a entrar de vez en cuando a otra persona, voy a proponerle que sea mi pareja y a lo mejor funciona, ¿no? Entonces, al menos tienes posibilidades de que ocurra, ¿no? Sí, claro, ¿no? Nuestro mundo emocional está muy sesgado por nuestro pensamiento, ¿no? Sí. Pero el pensamiento mágico tiene el problema que te mantiene enganchado y deprimido, porque como no funciona, tienes que estar primero un poco culpabilizado, ¿no? De que yo soy el que estoy haciendo algo mal para no conseguirlo. Esto yo lo he visto en terapia, ¿eh? Gente que sigue a pies juntillas la ley de la atracción, y entonces están un poquito culpabilizadas porque algo no les está funcionando, o un poco deprimidos porque viven viendo todo el tiempo modelos de gente que ha conseguido grandes éxitos manifestando, ¿no? Vídeos de YouTube de gente que sale conduciendo un Ferrari diciendo, no, yo estaba como tú hecho polvo, mi vida era una miseria, hasta que me di cuenta que el secreto de la manifestación era tocarme el chakra, y entonces ya manifesté el Ferrari. Entonces, claro, se comparan con estos y entonces se sienten todo el rato deprimidos. Una de las claves, como decían nuestras abuelas, para ser felices es no compararte con los demás, ¿no? Y no desear nada que no puedas conseguir, tener más bien el deseo un poco controlado, ¿no? Más que la ley de la atracción sería la ley del control del deseo, ¿no? Lo que nos puede llevar a la felicidad, ¿no? Algo así.
Hombre, y también hay cosas a lo mejor hasta metafísicas, que lo semejante atrae lo semejante, yo qué sé, como arriba es abajo. De alguna manera, ahí también podría aceptar que puede haber algo en el sentido, en el sufismo se decía que la intención es la clave de la acción, ¿no? Claro, yo no hago nada si no tengo primero una intención, no es la intención la que genera la acción, como si fuera un plano previo, ¿no? Como si el plano, digamos, intelectivo, espiritual, volitivo, ese plano donde se da la intención fuera previo al plano material donde se manifiestan las cosas. Claro, esto es obvio, ¿no? Pero esta intención genera un efecto, digamos, metafísico que me trae lo que yo deseo. No lo sé, pero sí, ahora que lo pienso, voy a decir algo un poco contradiciendo lo anterior, porque sí que veo en terapia en ocasiones personas que en negativo les ocurre, ¿no? Por ejemplo, esto es un caso real que he tenido de una chica que le han robado el coche 3 veces, siendo para ella el coche una cosa muy importante, que simbolizaba su libertad. Es muy raro que te roben el coche 3 veces, ¿no? Parece que hay Sí, un patrón sí, que se sí. repite, como que ella está trayendo de alguna manera ese patrón, o patrones de pareja que se repiten. Claro que la pareja ya la busco yo de una determinada manera, pero a veces parece que van más allá de esas casualidades, ¿no? Entonces yo no descarto, yo creo que la Ujú. capacidad mental es muy potente, que haya alguna manera, claro, no de esa manera directa infantil de yo me materializo un Tesla y me aparece, ¿no? No de esa forma, pero yo no descarto que haya una manera en la que nuestro mundo psíquico genere un efecto por vías aún no conocidas en el mundo material, sobre todo negativo, ojo, más que positivo. Vaya palo, ¿no? Que Sí, para eso vaya dices, palo. pues para esto prefiero que no. Sí. No, gracias. O Sí, pero es verdad, o sea que gente sí que puede tiene como haber muchas una... cualidades o muchas capacidades y que una y otra vez como fracasan en lo mismo, tropiezan con la misma piedra, que parece que se repiten patrones. Yo esto, claro, en terapia lo veo, entonces tiendo a pensar que hay como estilos vitales, ¿no? Es muy difícil explicar, ahí estamos ya en el límite casi de nuestro conocimiento, ¿no? Claro. Sí, o sea, hay una suerte, indudablemente, de pensamiento raíz, pero no es un que brote de manera espontánea solamente por tenerlo y obsesionarte con eso, ¿no? Sino que interfieren efectivamente muchos elementos y quién sabe, efectivamente, a lo mejor hay algo que se nos escapa, pero vamos, que no está todo regulado por nuestros propios deseos y No, eso nuestros no, claro. propios anhelos. Claro, y Sí. entonces habría que ser como Darth Vader, como tener un deseo más fuerte que los demás, porque claro, los Teslas son limitados. Si todos queremos un Tesla, ¿quién se lleva el Tesla y Claro. quién no? Claro. Claro, también esa es otra, a ver el valor de los deseos, porque a ver si dices, yo es Ah, que bueno, deseo claro. muy fuerte que se extingan los negros. Y, Claro. claro, o sea, a ver, no, Sí, o no, sea, porque ahí a ver son también siempre, qué mides, claro, ¿no? suelen ser deseos muy Entonces, egoístas, muy ególatras y muy de bajo nivel, ¿no? La mayoría que yo veo son deseos de cosas materiales, de dinero o de pareja o de cosas, ¿no? Claro, sí, sí, es lo sí. Yo es contrario. que Hay lo... que alinear el deseo, como decíamos al principio, con el centro. Alinea tu deseo con el deseo del universo. Eso sí, digamos, en el lenguaje de la atracción, ¿eh? El deseo del universo. Pues, ¿qué quiere el universo? Que seas buena persona, que ayudes a los demás y que seas más bien humilde y poca cosa. Es que a lo mejor el universo quiere eso de ti. Si te alineas con Claro, eso, no tu vida poner va a ser al mucho universo mejor. como criado, ¿no? Es Exacto, decir, exacto. ostras, vaya ego que te gastas, colega, Eso es. pensando que el universo está para ti. Para ti, exacto. Es Ponte tú al igual. servicio del universo y no quieras que el universo esté a tu servicio. Y entonces, a lo mejor, aquí ya podemos parafrasear, todo se te dará por añadidura, ¿no? De hecho, hay un hadith en el sufismo, un hadith del profeta que dice, cuando, hablando, un hadith Qudsi, ¿no? Como hablando Dios en primera persona a través del profeta, que dice, cuando alguien se pone a mi servicio, yo pongo el mundo a su servicio. Entonces, a lo mejor así lo podríamos entender, ¿no? Como buscad el reino de los cielos y Interesante. todo lo demás se os dará por añadidura, ¿no? A lo mejor así lo podríamos entender. Pero entonces no es poner todo al servicio de mi ego y de mi deseo, que eso más bien lleva a la enfermedad, porque hay que templar el deseo. Si algo es la terapia y la madurez emocional, es templar el deseo. Sino más bien ponerme yo al servicio de algo más grande, como decíamos, y que merezca la pena y que ayude a los demás. Me pongo yo al servicio del reino o al servicio de Dios, si quieres. Y entonces a lo mejor ahí sí que puedo encontrar lo demás por añadidura. Claro, sí, una suerte de humillación, precisamente, ¿no? De Eso, hacer sí. el acto de Islam. Claro, Humildación, vamos a decir, en vez de humillación, que humildación. suena raro en castellano, aunque es lo mismo, pero bueno, Claro, es que ese es humildación. el Sí. tema. O sea, te iba a comentar precisamente que cuando hice hace ya tiempo un vídeo sobre qué había aportado porque me preguntaron, ¿qué aporta el Islam? ¿No? Y dije, bueno, claro, si me preguntas al... Sí, tal cual, o sea, me lo preguntaron así. Y claro, yo lo que dije, dice, hombre, pues mira, si le preguntases al profeta, seguramente te diría que aportar nada, que lo que hace es Nada, recuperar lo que se ha perdido. exacto. O sea, que él no Sintetizar. pretendía Yo estar creo que hay innovando. una intención de síntesis o de integración de todo más que una innovación, ¿no? Sí. Claro, efectivamente. Pero es verdad que, claro, cuando mencioné lo del tema de humillarse, ¿no? Claro, mucha gente lo entendió de esa manera, como negativo, ¿no? Y digo, pero no, o sea, si es algo bueno, o sea, es poner debajo y dominar el ego. Pero es verdad que, claro, que en castellano tiene efectivamente esa connotación que a mucha gente le resulta agresiva. La idea Bueno, como bueno. de hacerte de menos, ¿no? Como de despreciarte a ti mismo y de, hombre, a ver,
no, tampoco se trata de eso, ¿no? Encontremos Bueno, un si pequeño ves a los equilibrio. místicos cristianos, a Santa Teresa sin ir más lejos, ella habla de humillarse todo el rato, ¿eh? Todo el rato se está Claro, humillando, ¿no? Sí. claro, claro, sí, sí. O sea, sí, pero es verdad que, es que hoy en día se recibe y se percibe de una manera Claro. un poco negativa. Entonces es No, por verdad ese que ego, como palabras, decíamos, todo ese ego, yo, ¿no? ¿Cómo voy yo? Nada menos que yo a ponerme al servicio de Dios o del universo. Hombre, será al revés, efectivamente, o tendrá que sea, estar pero el por favor, universo a mi servicio, tendrá que conspirar Dios y el universo ¿con para quién mí, te ¿no? crees que estás ¿Con hablando? quién te crees que estás hablando? Nada menos que conmigo, ¿no? Eso es. Sí, Así sí, es es el ego, ¿eh? bastante Así de interesante. infantil y de ridículo es el ego, yo lo veo en terapia. Claro, nadie lo dice tan claramente, pero a No, veces hombre, es así claro, de me imagino. ridículo. Sí. Me imagino, claro, claro. Sí, sí, o sea, entiendo que, claro, por secreto profesional, pero lo que podrías contar tú de la marinera, lo que En la puede haber. marinera, sí. O sea, Y luego, ¿qué pasa con los que están haciendo la manifestación, ¿no? De esto hay un montón de canales, te pones a mirar en YouTube y claro, está pues el Laín y no sé qué, que tienen millones de seguidores, pero luego hay muchos canales de YouTube de manifiesta todo el poder, el triunfo y todo lo que deseas y tienes 7 seguidores, 20, ciento y pico. ¿Qué pasa, no? Hay algo ahí, no están manifestando, ¿no? claro, Si, no están si no tienes por manifestando lo lo menos uno o suficiente. 2 millones de seguidores, no hay una manifestación aquí buena, ¿no? Claro, Pero claro, bueno, claro. sí. Es verdad, es curioso, sí, sí. Yo también es verdad, me llama mucho la atención porque hay un par de canales o tres que son personas que lo llevan, son psicólogos o por eso dicen, no, no Ya. quiero pensar que no lo son, pero que están como muy, muy metidos en el pensamiento mágico de ritual de la luna llena de marzo, de no sé Sí, qué, sí. pétalos de rosa para hacer hechizos de no sé qué historia. Y digo, qué curioso, o sea, que parece, claro, en esta sociedad no de todo, como tú decías al principio, ¿no? Tan, sigue ese corte tan materialista, ¿no? De que hablar de un psicólogo y demás, y haciendo este tipo de cosas y llama la atención, me llama la atención. O sea, no sé si es porque la psicología no va bien, ¿no? Que no tenéis, no tenéis Sí. clientes La suficientes psicología no o... va bien. No, en ese sentido va demasiado bien. Como negocio va bien. Otra cosa ya es como ciencia del alma humana. Eso ya es otra cosa. Eso es otra cosa muy Es distinta, otra sí. cosa. Claro, es que este es el tema, ¿no? Digo, si va bien, no va bien, ¿en qué términos, ¿no? De la construcción de un capital, ¿no? Porque es verdad que en los últimos tiempos se presentan por Internet como la religión por un lado y la espiritualidad por el otro como antagonistas, ¿no? Que hay como un abandono, incluso un desprecio de las religiones en favor de una espiritualidad, como dice Jordi Corominas, líquida, ¿no? De Sí. que se entremezclan elementos de la cábala, el tarot, la astrología, la meditación, no sé qué, todo pasado por los componentes filtros de la posmodernidad occidental, ¿no? En ese supermercado religioso. Y es que el mercado esotérico de todas estas cuestiones mueve más de 3.000 millones de euros en nuestro país, que se dice pronto. Bueno. Y hay, claro, varios expertos que están advirtiendo de que estas religiones a la carta, por así decir, acaban jugando con la vulnerabilidad de sus víctimas, ¿no? Afectando su salud, también atentando contra la salud pública al introducirse en una serie de pseudoterapias, ¿no? Pero siempre en defensa de una expresión de una espiritualidad más libre, más personal, sin jerarquías, ¿no? Que es a lo que se anhela, más individual. Entonces, la pregunta sería, que imagino que coincidimos en la respuesta, si existe realmente esta separación entre religión y espiritualidad y qué significa para ti desde la psicología y lo que implica desde la experiencia sufí este pretendido enfrentamiento. O sea, ¿por qué crees que se produce? ¿Por qué hay esa necesidad de atacar, de denostar, de despreciar, de convertir un muñeco de paja y destrozarlo en favor de estas otras expresiones del espíritu humano más posmodernas? Madre mía, pues bueno, habrá de No te todo, dejo ¿no? tranquilo, ¿eh? No me dejas ni una, sí. Luego me voy a tener que tomar una tila de acabar. Habrá quien desde las religiones ataque la nueva era, que ocurre que desde las nueva era o desde estas nuevas espiritualidades líquidas, ¿no? Ataquen las espiritualidades tradicionales, que sí es verdad que están un poco anquilosadas. Yo quiero ver que hay verdad un poco en las dos partes, que es verdad que a veces las religiones tradicionales se anquilosan y se dogmatizan un poco y se convierten en irrespirables, y es verdad que las nuevas espiritualidades pueden llegar a ser algo dogmático, o sea, algo sectario e incluso un poco peligroso, sobre todo cuando está basado en un liderazgo de un líder carismático. Esto yo he visto incluso en terapia gente que ha estado siguiendo a un supuesto líder súper iluminado y lo que ha acabado pasando es que al final el líder se ha acostado con su novia y cosas así, encima justificado teóricamente porque le está ayudando a pulir el ego, claro, una Claro, terapia antiego buenísima, ¿no? claro, sí, Y, sí. claro, La mejor, la la mejor. mejor, sí. Sello de calidad. Sello de calidad, ¿no? Entonces es todo ahí muy complejo y muy delicado, ¿no? Mm, Eh, Porque todo puede ser, ¿no? Claro, yo
como te decía al principio, quiero creer, hay una historia sufi tradicional, no sé si es de Nasruddin, ¿no? En el que alguien engaña, como hay un buscador de la verdad sincero, ¿no? Entonces alguien está buscando un maestro. Entonces alguien le engaña y le dice, mira, el maestro vive en esa cueva, ¿no? Que en realidad es el jefe de los ladrones, ¿no? Entonces llega y le dice, oh, me han dicho que tú eres un maestro espiritual, ¿no? El jefe de los ladrones dice, sí, yo soy el maestro espiritual. Dice, pues me pongo a tu servicio. Perfecto, venga, pues lo primero que vas a hacer es ir allí a robar. Luego, y el otro, claro, como quiere tal, lo va haciendo todo hasta que, ¿qué pasa? Al final de la historia sufí, él se acaba iluminando, ¿no? Por la pura obediencia y la devoción que tiene al maestro, aunque sea el jefe de los ladrones, como hay algo bueno en él, se acaba iluminando y al final el jefe de los ladrones se da cuenta y se vuelve discípulo del primero, ¿no? Entonces, bueno, es una historia fantástica, ¿no? Pero es bonito pensar pero que en todo puede haber algo bueno, ¿no? Hasta el jefe de los ladrones, si uno lo mira desde una manera sincera, puede aprender algo. Hasta en la secta peor, si uno va con una buena intención, a lo mejor se puede encontrar algo, ¿no? Podría ser. Efectivamente, Y luego sí. también esto que se dice... Y también a la inversa, que hay otro relato de Nasruddin, ¿no? Que se acercan a él, le hacen una pregunta, no recuerdo cuál era, y Nasruddin dice, pues mira, no tengo ni idea. Y dice, ¿pero cómo? Pero si usted es el maestro, usted tiene que saberlo, si lleva el gorro del maestro. Y dice, bueno, pues es por eso, se quita el gorro, se lo pone y le dice, Eso. Entonces es verdad que no todo lo que parece es en todos los sentidos, no en todos los ámbitos. No puede responder a nuestras pretensiones personales. Es curioso, Eso, sí. eso. Y luego hay una cosa también típica en el sufismo o incluso en el Islam ortodoxo, que yo estoy muy de acuerdo con esto, que se dice que en ocasiones un ateo tiene más espiritualidad que alguien que sigue la religión porque ha hecho lo que es la mitad de la shahada, la ilaha illallah, ¿no? Lo primero es la ilaha, no hay divinidades, no hay nada que idolatrar o no hay nada que poner en el lugar del centro, en el lugar de la divinidad. Entonces, para eso hay que acabar con cualquier idea que tengamos de Dios o de lo absoluto, porque eso es algo que por definición no cabe en la cabeza. Yo no puedo decir, ya tengo una idea de lo absoluto de Dios, mira, es así, en estas características, de esta manera, porque ahí estás construyendo un nuevo ídolo que habrá que matar antes o después. Si ves a Dios, mátalo. Entonces, muchas veces un ateo ha hecho ya como esa parte y esa purificación y tiene una espiritualidad más genuina y más auténtica que muchos que se creen religiosos y en el fondo están idolatrando, como tú decías, a su propia religión o idolatrando un ídolo, una idea de lo espiritual o de Dios como ellos lo conciben, que no es más que una idea en su cabeza, normalmente con tintes un poco narcisistas, en que yo estoy en el grupo de los elegidos, o soy de los buenos, o estoy haciendo lo correcto, entonces te lo quiero imponer a ti, ¿no? Sí. Eso también se produce en el judaísmo, ¿no? Los rabinos talmúdicos que reinterpretan el mandamiento de no te harás imagen, no solamente en forma, ¿no? Material, sino también mental. Y dice, claro, no desarrolles un concepto de Dios, no encierres a Dios en una idea, en un concepto, porque es hacerlo algo propio y meterlo en un cajón como si fuese una mesilla de noche. Entonces, claro, trata de eso. Sí, pues Rafa, no te quiero quitar tampoco mucho más tiempo porque llevamos aquí bastante, pero me ha encantado hablar contigo, de verdad, muchísimas gracias. Me ha resultado muy, muy interesante. Es que me gusta mucho realmente hablar contigo por la profundidad que tienes, por el planteamiento que haces. Y es que no es fácil, es que cada vez me cuesta más encontrar discursos aperturistas, humanistas incluso, y por eso me resulta como un baño de agua fresca, de verdad te lo digo, porque claro, el tema de las redes a veces tenemos que estar ahí, porque es donde está todo el meollo de la cuestión, pero a veces quema mucho de lo que nos vamos encontrando y dices, todavía estamos con esto. Entonces, te agradezco enormemente a ti y a Mardía por la labor que hacéis, que me gustaría que hablásemos otro día los tres, ¿no? Quería hablar hoy contigo por la parte que te toca, de la parte más de psicología y demás, pero sí me gustaría que nos viésemos en otra ocasión los tres y poder hablar de estas y más cuestiones, ¿no? que hemos abierto como muchos caminos, muchas vías, pero también ha sido muy conciso. Estoy admirado, porque gracias. A mí me hacen estas mismas preguntas y nos habríamos tirado aquí hasta la hora de comer. Bueno, pues vételas pensando porque la segunda parte ya la haremos en mi canal, ¿no? Te haré todas estas preguntas y si llegamos a 100.000 likes en tu canal, repetimos, ¿no? Me la vas a devolver, el botón, ¿no?, de like si llegamos a 100.000 likes, sí, exacto. Y con Mardía, cuando quieras. Ella cobra más caro que yo la entrevista, pero cuando quieras. Entonces romper el cerdito, romper la hucha. Cerdito, sí. Y yo creo que ya es un café y medio. Yo con medio café me vale. Sí. Pues te lo agradezco muchísimo de corazón, de verdad. Gracias. Pues he estado feliz y a gusto contigo y sigue con Centro Ultrella porque eres de los pocos canales que en mi opinión merece la pena seguir. Yo estoy muy sorprendido de que nuestro canal haya crecido. Tampoco es que haya sido una explosión ahí comparado, es un canal muy pequeño, ¿no? Comparado con un canal que hable de Hombre, a ver, vale, no tenéis millones, pero oye,
para nada, ¿eh? O sea, la labor que hacéis, la gente, los invitados que lleváis, o sea, las personas y los comentarios, o sea, tú lees los comentarios de tu canal y es una maravilla, Sí, es eso una sí. maravilla. Hay una Entonces comunidad la de gente gente estamos maja, sí. encantados. Sin Estamos embargo, encantados. en TikTok no pasa lo mismo, ¿eh? Porque ahora he abierto un TikTok, lo más innecesario del mundo, el TikTok de psicología y espiritualidad, donde cuelgo, bueno, pues short de vídeos que ya está hecho, todavía no estoy haciendo, que lo mismo me lo planteo, vídeos específicos para TikTok, y ahí sí que veo que hay mucha más gresca, ¿eh? Mientras que en YouTube la gente suele ser como... Y de hecho estamos haciendo una comunidad muy bonita, ¿no? Con la gente del canal, contigo y con amigos y gente se está generando una comunidad natural muy bonita y en parte es gracias a este medio, ¿no? Lo que te quería Sí. decir es que que tu canal es también como agua fresca en medio del desierto, porque la mayoría de los canales que hay o son muy poco profundos, o son muy dogmáticos, o son ideológicos, o te quieren estar vendiendo eso una tradición, una religión. Es muy difícil encontrar un canal que tenga la profundidad que tienes tú, el nivel de erudición y de sabiduría, y que además lo hagas desde una perspectiva y desde un intento declarado de ecuanimidad y de equilibrio, que no me estés vendiendo nada, ¿no? Entonces yo ya te digo que los veo todos. Así que muchas Pues gracias a todos. te lo agradezco muchísimo. No os perdáis el canal de Psicología y Espiritualidad, de verdad. O sea, es que seguro que lo conocéis ya, pero si no lo conocéis, ya ahora mismo id y dadle al botón de suscribir y haceos miembros, porque es verdad, o sea, tenéis un programa de miembros que Sí, va sí. bien, ¿no? Super powerful, estamos Super a punto ya powerful. de dominar el mundo, estamos ya ahí a punto. ¿Sí? El Tesla no sé si os lo dará, pero desde luego Sí, lo vais a alcanzar fantásticamente. eso es. Quiero un Pues lo Tesla dicho, y Rafa, un muchísimas castillo. gracias. Lo que estoy intentando manifestar es un Tesla y un castillo. Ya Un veremos. El Tesla y año un que castillo. viene hablamos, a ver si lo tengo. Vale, pues Venga. en nuestro próximo encuentro lo mismo me recibís en el castillo. Okay. Muchísimas gracias, Rafa. De Gracias verdad, a ti. gracias de corazón. Cuidaos mucho. Saludos a Mardía y a los chicos. Y nos vemos la próxima vez, que esperemos que no sea muy.